Buenos días, ¿cómo están? ¿Tardes ya? Bienvenidos, qué gusto verlos a todos, bienvenidos. Vamos a orar, ¿sí? Ora por mí y oro por usted. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por que podemos reunirnos, que tenemos la libertad de hacerlo, gracias, que somos expuestos a tu palabra y esta es quien alumbra nuestro caminar y quien nos ayuda, Señor, a poder vivir conforme a tu voluntad. Y ese es el deseo, Señor, en nuestro corazón. Más allá de almacenar información, de aprender acerca de quién eres tú, acerca de quién es la palabra, que eso es muy bueno. Señor, deseamos que nuestra vida sea afectada y que nosotros puedas encontrar corazones obedientes, Señor, dispuestos a ser confrontados, exhortados, corregidos. Y entendemos que tu palabra, Señor, tiene ese poder en nosotros. Y damos gracias, Señor, por eso. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Danos la gracia, Señor, para recibir tu consejo esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Hoy voy a hacer un paréntesis de la serie. Estamos estudiando, estamos en la serie de Génesis. Hoy voy a hacer un tema en particular. Y es un tema que desde hace tiempo ha estado en mi corazón. Y como la próxima semana no vamos a estar, vamos a salir, se los digo para que estén orando por nosotros. Tanto Bogdan, su familia, como mi familia y yo vamos a ir a Ciudad Constitución. Vamos a ir a trabajar para allá, va a haber bautizos. Entonces ahí para que estén orando por nosotros, ¿sí? Y bueno, vi bien el hecho de poder hacer una pausa en la serie. No es pecado, tranquilos. Y hablar acerca de este tema. Y yo quiero hablarte acerca de una situación que vivió un profeta el cual Dios se manifestó a través de este profeta de una manera sobrenatural. Era un profeta valiente, ¿sí? Pero hubo una circunstancia, hubo una situación en particular en donde su valentía, en donde pareciera que su fe se quebrantó, ¿sí? Y hoy quiero hablarte de Elías, ¿sí? De ese desánimo de Elías, de ese momento de aflicción de Elías, ¿sí? Algunos ya han catalogado, ¿verdad?, esa situación como ¿cómo se llama? Mira, se me fue la palabra, perdón. Pero bueno, voy a hablar acerca de eso, ¿sí? Elías, Dios lo usó para resucitar a personas. Dios lo usó, ¿verdad?, para hacer cosas poderosas. Y bueno, el texto base que vamos a tocar es Primera de Reyes, capítulo 19, pero voy a dar un poquito de contexto. Sí, el Señor había detenido la lluvia para con el pueblo a causa de su idolatría. Y fue precisamente a través del profeta Elías que pasó eso, ¿sí? Y ya habían pasado 3 años sin que lloviera. Acá en La Paz tenemos 2 años, ¿verdad? Hay 2 años sin que llueva. Bueno, habían pasado 3 años de sequía en Israel. Y dice la narrativa bíblica, no voy a ir ahí, estoy dando contexto a lo que vamos a leer, pero que el Señor envía a Elías a Acab. Acab era el rey en turno de Israel, ¿sí? Y cuando hablo de Israel, hablo acerca de la nación del norte, las 10 tribus, ¿sí? Recuerdan que ya para este entonces se había dividido el pueblo. Y Dios envía a Elías a entrevistarse con el rey. Y Acab acusa a Elías de que a causa de él, precisamente, le acontecía tal cosa a Israel. Es decir, había una sequía a causa de Elías, ¿sí? Y bueno, Elías le dice a Acab: el asunto es que no es por mi culpa, es a causa de ti y de tu casa, de tus padres, por todo lo que han hecho, por cuanto han volcado su adoración a Baal. Esto lo encontramos en el capítulo 18. Entonces,
después de que hay ahí una discrepancia y un va y viene, Elías le dice al rey, parafraseado por supuesto, mira, vamos haciendo esto. Tú convoca a los sacerdotes de Baal, al Dios el cual el pueblo hoy en día adora, ¿sí? Y ponlos enfrente y que ellos invoquen el nombre de sus dioses y yo invoco el nombre del Señor, ¿sí? Y vamos a ver, pues ahora sí que de cuál cuero salen más correas. A ver de quién los chicharrones truenan, ¿verdad? Entonces le dice, reúne a los profetas. Bueno, miren, fueron 450 profetas los que se reunieron. Sí. Se reunieron estos profetas de Baal, fue ahí en el monte Carmelo, ¿sí? Y era el momento decisivo, ¿verdad?, para que se definiera la cuestión. Jehová contra Baal, delante de todo el pueblo, ¿sí? Entonces la idea era esto, ellos iban a preparar un toro, ¿sí? Precisamente en un holocausto. Ellos tenían que colocar el toro sobre una madera en el altar. Entonces tenían que pedir que descendiera fuego del cielo y así se tenía que consumir la ofrenda. Según la narrativa bíblica, dice que desde la mañana hasta mediodía, estos profetas clamaban a Baal. Cantaban, gritaban, se desnudaban, se cortaban, rociaban sangre sobre el altar y el asunto es que no pasaba nada. De hecho es curioso porque Elías se mofa y les dice a lo mejor ni los escuchan, gritan más fuerte o su Dios está ocupado haciendo sus necesidades. Sí. Estaba mofándose de ellos y no pasaba nada. Entonces el profeta Elías dice que edifica un altar en el nombre del Señor y prepara la madera, prepara el toro para el sacrificio y hace que el pueblo empape la ofrenda y la madera 3 veces con agua. Sí. Y luego ora al Señor de esta manera: respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, Jehová, eres el Dios verdadero. Sí. Ahora, cuando dijo esto, según lo que la palabra dice, es que descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda, consumió la leña, las piedras del altar, el polvo y aún el agua. Y cuando todo el pueblo vio esto, inmediatamente dice la palabra que caen sobre sus rodillas y dicen: Jehová es el Dios verdadero, Jehová es el Dios verdadero. Muerte a los profetas de Baal. Y de ahí los tomaron y literalmente fue una carnicería. El profeta con sus propias manos le corta la cabeza a 450 profetas de Baal, 450 personas degolladas. Es una escena terrible, es una escena tremenda. Sí. Y uno lee eso y dice: qué tremendo, Elías. El respaldo de parte del Señor. Ese hombre tiene una fe inquebrantable. Hacer descender fuego del cielo. La confianza que tenía, aparte delante de ese escenario, todo en contra. Pero había una confianza en el Señor. Bueno, el asunto es que después de eso, dice versículo 19, ahí del capítulo 19, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que él había hecho. Fue y lo acusó con su esposa. Y de cómo había matado a espada a todos estos profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, si para mañana no te corto el cuello como tú le cortaste el cuello a estos profetas. Viendo pues el peligro, el profeta Elías, dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Qué historia tan intensa, ¿no?
Después de ver la gloria de Dios de tal manera, uno creería que la fe y la confianza de Elías jamás sería quebrantada. Sí. Pero aquí el Señor nos hace ver, mis amados, la debilidad del ser humano. Sí. ¿Cómo es que a pesar de que el profeta conocía a Dios, su humanidad frágil lo lleva a esconderse? Sí. Ahora, ¿cuántas veces el Señor no nos ha librado a nosotros de muchísimas cosas? Nos ha mostrado su fidelidad para con nosotros, ¿verdad? Y de manera muchas veces incluso sobrenatural se ha manifestado en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces nos enfrentamos a adversidades, ¿sí? A persecuciones, situaciones complicadas que salen de nuestras manos y nos quebramos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué le diría a Elías? Porque por un lado está el que afirma que un creyente no puede desanimarse. Que un creyente es como, aliviánate, ¿no? La palabra que quería usar hace rato es la depresión de Elías. Una palabra que en el mundo está muy de moda. Ojo. Pero, ¿qué le diríamos nosotros a Elías? Elías, ¿no tienes permiso de desanimarte? ¿No tienes permiso de entrar en depresión, Elías? No puedes hacerlo. ¿Qué le diríamos? Sí. Ahora, en este contexto, nosotros podemos ver la vulnerabilidad humana. Es eso. ¿Cuán vulnerables somos? Nuestra gran flaqueza humana. Por eso, mis amados, es tan contrario al discurso bíblico el hecho de saque el campeón que hay dentro de ti. No hay ningún campeón. No hay ningún campeón en nosotros. No es cierto. Somos frágiles, somos vulnerables. Hace algunos años, un bichito o una cosa, nada, puso el mundo de cabeza. Así de vulnerables somos. ¿Sí? Dice literalmente la palabra que Elías pidió al Señor que lo matara. Señor, mátame. Era tal el miedo que prefería morir que caer en manos de esta perversa reina Jezabel. Sí. Dice, se fue al desierto a un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿quién era Jezabel? Bueno, dice ahí en Primera Reyes, en el capítulo 21-25, dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Ahora, para entender un poco mejor acerca de Jezabel, debemos hablar primero de Acab. ¿Sí? Acab fue rey de Israel, desobedece a Jehová al casarse con una hija del rey Sidón. Sí, se casa precisamente con Jezabel, princesa de Tiro, de Sidón. Y esto no fue solo un acto político, sino el asunto es que a causa de esto se introdujo el culto formal a Baal y a Asera en Israel. Es decir, Acab construyó templos y altares a Baal ahí en Samaria, que era la capital del reino. Ahora, este hombre, dice la palabra, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos sus antecesores. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 16:30. Fue culpable del sincretismo religioso, es decir, mezclando, ¿verdad?, la adoración al Señor junto con otros ídolos. Y permitió y fomentó la persecución a los profetas de Dios, como a Elías. ¿Sí? Para este entonces ya habían muerto muchos profetas del Señor. Ahora, también hubo un hombre, Nabot, ¿sí?, que sale en la Biblia narrado que fue precisamente asesinado por Jezabel y Acab consintió esa muerte. Fue un asesino. ¿Sí? Entonces, el juicio de Dios precisamente es anunciado cuando se habla acerca de Acab. Dice que su descendencia sería exterminada y su sangre lamida por perros. Ese fue un juicio de parte del Señor para Acab. Bueno, él murió en batalla
y a pesar de que dice la Biblia que él se disfrazó para evitar ser identificado, era un cobarde aparte de todo, ¿sí? Bueno, su muerte se cumplió tal y como lo dijo la profecía. Los perros lamieron su sangre donde lavaron su carro. Ahora, ¿cuál fue el legado de Acab? Bueno, este hombre representa el modelo, de un liderazgo corrupto, de un liderazgo cobarde, permisivo y espiritualmente ciego. Varones, ojo con esto. Y aunque mostró en algún momento una leve humillación cuando el Señor trajo juicio a través de Elías, la realidad es que no hubo un arrepentimiento genuino, al contrario. Sí. Él fue rápidamente a las faldas de su esposa y terminó de nuevo inclinando su corazón a los deseos de ella. Ahora es interesante porque Jesús habla acerca de Jezabel ahí en Apocalipsis 2:20. Sí. Y en el contexto espiritual de Acab se convierte precisamente en un símbolo de un liderazgo seducido por el mundo y la idolatría. ¿Sí? Ahora, ¿quién es Jezabel? Bueno, ella era una sacerdotisa de Baal y de Acera. Esta última era la diosa Astoret. Así llamaban a esta diosa, ¿no? Los fenicios, la reina del cielo. Entonces Baal era el dios del sol que demandaba diversos sacrificios. Una de las prácticas más atroces atribuidos precisamente al culto de Baal, especialmente en su sincretismo con Moloch, era precisamente el sacrificio de niños. Sí. Y esto interesante porque se ha documentado, por ejemplo, en la arqueología púnica, dice que hallaron unas urnas con restos óseos de bebés y de niños. Sí, eso es historia. Y bueno, y en la Biblia lo encontramos, ¿no? En Jeremías 19:5 dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto a Baal, lo cual, dice, no les mandé ni le hablé, ni me vino al pensamiento. También habla acerca de Baal en 2 de Reyes 16:3 y en el capítulo 21 también. Dice que precisamente Acaz y Manasés, 2 reyes de Israel, pasaron a sus hijos por fuego. Es decir, ofrecieron a sus hijos a estos dioses. Entonces Acab permitió que la idolatría a través de su esposa tomara el dominio espiritual de los hijos de Israel, estableciendo la adoración precisamente a dioses paganos y a sacrificios de niños. Era terrible. Sí. Acab representa al hombre débil de espíritu y de carácter. Sí. La consecuencia de su posición pasiva fue precisamente la destrucción de un sacerdocio familiar. Sí. Y bueno, la desobediencia a Dios, por supuesto que trajo un juicio, ¿sí? Y muchísimas otras cosas más. Entonces hay una frase por ahí que dice, es necesario un Acab para tolerar a una Jezabel. Sí. No existe una Jezabel si no hay un Acab. Ojo, varones. Sí. Entonces el corazón del profeta, en este sentido, ¿verdad? Volviendo a la narrativa bíblica, está sumamente entristecido y lleno de temor. Elías creía que después de la demostración de poder, es decir, el Señor mandó fuego del cielo, le cortaron la cabeza a 450 profetas de Baal. Bueno, él pensaba que no solamente el pueblo, sino también el rey y quizás la reina iban a voltear sus ojos, iban a reconocer al Señor, a Jehová, como el único Dios. Pero no fue así. No fue así, al contrario. Sí. Las expectativas del profeta no fueron satisfechas. Y aquí quiero entrar a un punto importante. Porque hemos de reconocer, familia, que la mayoría de las veces que permitimos entristecernos en demasía es porque hay ciertas expectativas que no se cumplen. Es porque hay cosas que nos decepcionan. Es que estoy triste porque no hizo lo que yo considero que tenía que hacer. Es que me molesta y me desanima que hagan las cosas como yo creo que tienen que hacerse. Es que me habló como yo considero que no me debe de hablar. Y me trata y me hace sentir mal. No sé si nos damos cuenta. ¿Sí? Tiene que ver con expectativas. Tiene que ver con qué es lo que yo pienso que deben de hacer los demás o qué es lo que yo pienso que tiene que suceder a mi alrededor. Porque si no, eso me hiere y eso me lastima. En la semana platicaba con un amigo
Él no es creyente, ni su esposa tampoco, pero están pasando una situación complicada y están buscando ayuda y están yendo a terapia. Y él me decía, algo que me saca mucho de onda, dice, es que en la terapia nos dicen lo siguiente, si tú haces algo que a la otra persona le molesta, que eso no te interesa, lo importante es que tú estés bien. Sí. Él no conoce al Señor y me decía, el asunto es que pues dentro de mi panorama, dice, pues eso no es amor, ¿no? O sea, ¿cómo a mí no me va a interesar qué es lo que le sucede a la otra persona por mis acciones? Le digo, precisamente eso es desvincular. Sí. Es desvincularnos de la otra persona. Porque el asunto del amor, desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? No es tú, ¿verdad? Con mucho respeto, condúcete para que te sientas bien. Y pues no importa la otra persona, el asunto es que tú estés bien. Eso no es amor. De hecho es todo lo contrario. Lo contrario al amor es precisamente el egoísmo. Es ponerte tú en el centro. El amor es despójate de ti mismo. Estate dispuesto a renunciar a ti para entonces poder, ¿verdad?, estar dispuesto a dar a la otra persona. Ese concepto de 1 Corintios capítulo 13, precisamente de amor, tiene que ver con darse, tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con entregarse. ¿Por qué digo esto, familia? Porque ahorita hay un discurso en el mundo en donde nos pone en el centro de todo. Y en el momento en el que mi expectativa, en donde precisamente yo estoy en el centro, no se cumple, entonces no me siento amado, no me siento valorado. Y no está bien. No es correcto. Ahora, me dirijo al pueblo de Dios como creyentes, como cristianos. Necesitamos entender, ¿sí?, que la norma por la cual nosotros debemos de conducirnos y debemos de tomar decisiones, la premisa es el amor. Y muchas de las veces Dios me va a llevar a no hacer tal o cual cosa por amor a los demás. ¿Sí me explico? Empezando en mi casa. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Elías? De nuevo, la expectativa. Nosotros podemos ver entre líneas que Elías se desanimó porque seguramente cuando cayó fuego del cielo y estaba en ese éxtasis, seguramente lo vivió como hombre. Vemos que era un humano como usted y como yo, lleno de emociones, ¿sí? Seguramente él volteó a ver al rey y dijo, aquí está, se va a convertir. Por fin la nación de Israel reconoció a Jehová como el único Dios. Acto seguido, llegan a decirle, te van a matar. Hiciste enojar a la reina. El rey y la reina te van a pegar una corretiza hasta matarte. Mañana a esta misma hora, así como las cabecitas esas que dejaste ahí, así tu cabeza también va a estar en el suelo. ¿Se imaginan ese punch de adrenalina y ese bajón? ¿Cuántas veces no vivimos eso? Expectativas. Ahora, importante esto. Elías, aun cuando deseó morir, esto es muy importante, él nunca atentó en contra de su vida. ¿Sí? Él reconoce que solo Dios tiene la potestad de dar vida y quitarla. Pastor, un cristiano puede pasar un momento depresivo, un momento de fragilidad, un momento de desánimo, de desilusión. ¿Sí? ¿Sí? Hay cosas que salen de nuestras manos. Hay cosas que golpean emocionalmente. Una enfermedad, la pérdida de un ser querido. O simplemente podemos nosotros ser víctimas de una cuestión hormonal o algo en nuestro cuerpo que no está bien regulado. Puede haber diversas situaciones por la cual un cristiano puede verse en una situación así. Por supuesto que sí. Lo importante de eso es la resolución en el corazón, porque ahí no se quedó Elías. ¿Me explico? Elías no se quedó ahí y ahorita vamos a ver eso. Pero era importante poner esto sobre la mesa. Yo como cristiano, ahora eso, el desánimo, el dolor,
¿sí? Esa falta de querer hacer algo, ¿es falta de fe? ¿Es falta de confianza? No necesariamente. No necesariamente. Ahora, si somos hijos de Dios y tenemos una relación con nuestro Padre, Él tratará con nosotros, como lo veremos ahorita. ¿Sí? Porque Dios no nos deja ahí. Y eso es lo esperanzador de todo esto. Que Dios no nos deja ahí. Dios no nos deja en la cueva. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, dice la Escritura que echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Dice, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí, dice, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. ¿A qué habrá sabido de qué sea? ¿Habrá que haber sido esa torta, no? Como la del Chavo, de pollo, no sé. Y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba en depre, ¿no? Y volviéndose el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Miren, el alma de Elías estaba sumamente perturbada. Podemos ver que ni siquiera había provisto para comer, él agarró camino. Sin agua, sin comida, sin nada. Solo pensaba en cómo evadir, ¿no? Esa condena de parte de los reyes, de parte del rey y la reina. Ahora, no es caso raro que cuando el corazón del hombre está en aflicción y sin esperanza, lo más próximo es querer dormir, ¿no? No quiero hacer nada. ¿Alguien ha pasado algo así? Sí. Bueno, no quiero levantarme, no quiero hacer, no tengo ánimo de nada. Entonces, ahora podemos encontrar en estos pasajes, en este versículo, un principio importantísimo, familia, y fundamental para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Dios es nuestro proveedor y no nos deja. ¿Sí? Vemos cómo es que el Señor manda a un ángel para que le dé de comer. Dice la Escritura que le da una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua. ¿Sí? Entonces, en primera instancia vemos que no fue una palabra de reprensión, ¿no? No fue una aliviánate, Elías, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Que acaso no me conoces? ¿Verdad que no fue eso? El Señor sabía que primero lo que tenía que hacer es darle de comer. Come. Y esto nos lleva a nosotros, nos enseña a cómo debemos de actuar si alguna vez nosotros nos topamos con alguien que está viviendo una situación así. Porque muchas veces, miren, somos prontos para usar la vara. Y somos prontos para señalar y decir, órale, levántate. No, y tu confianza y tu fe, ¿verdad? Órale. Pero vemos que Dios no fue así. No en esta primera intervención. Fue un necesitas comer. Y proveyó lo que necesitó. Sí. Entonces vemos como Dios de una manera sobrenatural, bueno, provee a lo suyo. Si nosotros podemos confiar precisamente en ese, es el mismo Dios que tenemos. Sí. Pero es interesante porque Dios proveyó para que cumpla su propósito. Y este es un principio importante. Dios nos no provee para nuestra satisfacción, sino para poder llevar a cabo su obra en nosotros. Sí. Si de algo, mis amados, hemos de estar seguros, es que los recursos de Dios no son limitados. ¿Sí? Y que de una u otra forma Él nos hará llegar lo necesario para nuestras vidas a su manera. Y aquí encontramos otro asunto que muchas veces nos agüitamos porque el Señor nos las hace llegar a su manera y no a la manera en que nosotros queremos, ¿no? Señor, pero de nuevo mi expectativa, yo quiero que tú, sí Señor, yo sé que eres mi proveedor, pero así me vas a proveer. Y Dios dice, no, así no te voy a proveer, te voy a proveer de otra manera. Bueno, tenemos que aprender, ¿verdad?, a esperar en el Señor. Entonces, así como el ejemplo del pueblo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el pueblo fue llevado al desierto y que se estaban quejando de cómo Dios les proveía? Y después Dios le dijo, bueno, ¿quieres carnita?
¿quieres carnita? Dice Reina Valera que hasta por la nariz se le salía la carne. Porque decían, estamos hartos de este pan tan ligero. Extrañamos las verduras de esclavitud. Sí. Dice, bueno, dice que les dio tantas codornices, tanta carne, que hasta por la nariz se le salía la carne. Entonces, familia, cuando solo tengan frijolitos y le tenga que echar un poquito más de agua, pues esté contento con eso. Dele gracias a Dios por eso, por los frijolitos. Y si hay chance de hacerle un pedacito de carne, pues gloria a Dios, ¿no? Bueno, y si el frijolito le puede echar ahí una machaquita y un pedacito de quesito, ¿verdad? Y ahí se le atraviesa un aguacatito y le echa el aguacatito. Y es con tortilla de harina, pues ni modo, ¿ah? Hechas a mano ahí. Por cierto, ¿quién sabe hacer tortilla de harina? Bueno, aquello que Dios provee es lo suficiente para seguir avanzando hasta que realmente necesitemos más. Bastó para que después de aquella comida que Dios le dio, dice la palabra, que fue suficiente para que tomara fuerza y vigor para avanzar durante 40 días. Sí. 40 días. Fue suficiente lo que Dios le dio. De nuevo, muchas veces recibimos de parte del Señor no lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Y necesitamos aprender a recibir eso, familia. Aprender a recibir no lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Sí. Entonces, bastó, repito, para que después de aquella comida dada por Dios, él pudiera tomar fuerza y vigor para avanzar durante 40 días. Sí. Dios sabe cuánto necesitamos. Y él lo da lo necesario. Dice que se levantó, comió, bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, ahí es donde el Señor había hablado con Moisés, ¿sí? Por eso el nombre, ahí se había revelado el Señor a Moisés. Ese lugar era un lugar que significaba presencia de Dios. Dios se había manifestado ahí de manera poderosa. Entonces, entre líneas, nosotros podemos entender que Elías esperaba ese encuentro con Dios. Necesitaba un encuentro sobrenatural con el Señor. Él lo tenía identificado. Y ahí Dios hizo una visita y le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Dice que allí se metió a esa cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo no te traje para acá. Yo no te dije que vinieras a este monte. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dile al que está a tu lado, ¿qué haces aquí? Ahora, la cueva simboliza aislamiento, un refugio emocional, ¿sí? Elías no solo está cansado, Elías está confundido, está deprimido, tiene miedo. Ahora, según vemos el versículo 10, cree estar solo. Muchos como cristianos experimentamos este tipo de situaciones. Y ahora que he tenido un poquito más de relación con algunos pastores de otras congregaciones, no se imagina cuánto se lucha con esto. Yo lo he comentado ya en otras ocasiones, pero hay quienes dicen, es que el pastor no puede tener amigos en la iglesia. Los amigos del pastor tienen que ser otros pastores. Porque si tiene amigos en la iglesia, se va a mostrar vulnerable. Y van a hablar de él, y van a hablar de su esposa, y van a hablar de la familia. Esa es una realidad, ¿eh? Ahora, esta premisa se traslada a muchos lados, ¿eh? Muchos de nosotros no abrimos nuestro corazón por temor. ¿Sí o no? Es una realidad. Porque no hay gente confiable alrededor. ¿Sí? O creemos que no hay gente confiable alrededor. Y nos vemos aislados, solos. ¿Sí? Bueno, Elías cree estar solo. De hecho, es algo que él le dice al Señor. Es que estoy solo, no hay nadie más. Todos ya se inclinaron a Baal, todos desistieron, todos se arrodillaron ante él. Estoy yo solo y me van a matar. Por eso es que estoy aquí. Y eso le pasa a muchos siervos de Dios, a muchos creyentes, a muchos cristianos servidores, incluso que caen en agotamiento en el ministerio.
Porque de repente esperamos, familia, que la fidelidad de Dios produzca resultados inmediatos. Pero no es así. Un comentarista decía respecto a este tema, decía, el refugio sin dirección puede convertirse en sepultura emocional. Que era lo que le estaba pasando a Elías. Dios no lo llevó ahí, pero él se fue y se refugió en esa roca, en esa cueva. Sí. No todo lugar espiritual es tu lugar asignado, familia. Hay montes que Dios usó en el pasado, pero no son tu Horeb hoy. Y es algo en lo que muchas veces nosotros podemos ser tentados. En algún momento tuve una experiencia, ¿verdad? Y voy y busco esa misma experiencia. De alguna manera como que vemos eso en Elías. Él estaba buscando la experiencia de Dios en ese lugar. Pero no era así. Sí. La pregunta de Dios es, ¿qué haces aquí? No es una pregunta de ignorancia, sino es una pregunta de confrontación. ¿Se acuerdan aquella pregunta que Dios le hace a Adán? ¿Dónde estás? Se la hace a Caín también. Dios no ignora, Dios sabe por qué está ahí Elías, pero de nuevo él busca una respuesta. ¿Sí? No es una pregunta de ignorancia, es una confrontación. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás metido en esa situación? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás en depresión? ¿Por qué estás metido en esa situación? ¿Quién te llevó allá? ¿Por qué resolucionas así? ¿Por qué tus pensamientos concluyen de esa manera? ¿Por qué? No fui yo. Yo no te llevé a esa cueva. Es como si el Señor le dijera, ¿no? Oye, tú eres un profeta, eres un hombre usado por Dios, no eres un fugitivo. Yo no te traje aquí. Yo no te he abandonado. ¿Por qué te saliste del camino? Dios no te lleva a todos los lugares a donde llegas por miedo. Me voy a incluir. Dios no nos lleva a todos los lugares a donde llegamos por miedo, por desobediencia, por desesperanza. No. Sin embargo, ciertamente en esos lugares Dios nos habla. Y en esos lugares Dios nos llama. Puntos de contacto, ¿no? Pero no es Dios quien nos lleva allá. Hay decisiones que nosotros tomamos bajo presión emocional quizás, que no fueron las correctas y mucho menos ordenadas por Dios. Pero en su misericordia, bueno, Él nos habla ahí. Y Él nos llama. Pero no es Dios quien nos lleva. Sí. A veces Dios nos encuentra en una cueva, ¿verdad? Así como Elías. Pero no es para que nos quedemos en ese lugar. Es para sacarnos. Entonces, es importante esto. Estamos cansados, estamos escondidos, estamos lejos del propósito que Dios nos ha dado. Bueno, Él sigue haciendo la misma pregunta amorosa y confrontadora. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Y no porque no te ame, sino porque sabe que hay un camino preparado para cada uno de nosotros, muy particular. Pastor, ¿cuál es mi propósito? No sé, pregúntaselo al Señor. De entrada es que procedas al arrepentimiento. ¿Sí? Que puedas recibir la salvación, esa salvación que te ha sido dada por gracia, por los méritos de Cristo. Y que le hables a los demás acerca de lo que Dios ha hecho contigo. De entrada ahí está, tiene chamba para toda la vida. Ya si hay un propósito muy particular, bueno, el Señor te lo hará saber. Pero eso lo encontrarás en una relación con Él. Y ese es el punto también hacia donde quiere llevar la enseñanza. Mi relación con Dios. Sí. Mi relación con Dios. Muchos creyentes o algunos podemos llegar, como mencionaba ahorita, ¿no? A vivir de la memoria de Horeb. Pero Dios quiere hablarnos en el presente. Dios quiere tratarnos de una manera distinta. No sé si a usted le ha pasado, y esto lo he platicado con algunos de ustedes, pero Dios, cuando nosotros recién llegamos a la iglesia o empezamos a conocer del Señor, Dios nos habla de una manera muy particular, ¿no? E incluso de manera sobrenatural y hay experiencias que vivimos cuando recién llegamos a la iglesia que personalmente yo ya no las vivo. Es decir, mi relación con Dios ha madurado, ha sido distinta, ¿sí? Antes de repente hasta Dios nos hablaba, ¿no? Con ciertas... Y bueno, yo entiendo la palabra, hay un principio ahí. Cuando nosotros somos bebés, pues el Señor nos da papilla. ¿Sí? El Señor nos da papilla y poco a poco vamos comiendo comida más sólida, al punto en el que el Señor ya no nos da en la boca.
Y ese es el problema de muchos de nosotros, que queremos que el Señor siga dándonos comida en la boca. Y no está bien. Ya estás grandecito. Aprende a comer. ¿Sí? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ir y estudiarla. ¿Sí? Tenemos que masticar, ¿verdad? Bueno, es propio de la naturaleza de la madurez. Pero bueno, a lo que voy es, muchas veces añoramos esas experiencias pasadas. Y ahí es donde podemos caer en negligencia. ¿Sí? Ahí es donde podemos caer en negligencia. He escuchado a muchos que dicen, yo antes predicaba, evangelizaba, trabajaba en el reino, pero ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que no tengo tiempo, es que no puedo o no me dan ganas. De nuevo la pregunta de Dios, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora ponle tu nombre. ¿Qué haces aquí, Elías? Es la pregunta en la palabra. ¿Qué haces aquí? Y cuando digo ¿qué haces aquí? No estoy hablando aquí de la iglesia, ¿verdad? Porque te levantes y te vayas. ¿Qué haces en esa situación? Sí. Y bueno, la respuesta de Elías. Dice que él respondió y dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Señor, ahí está mi corazón. ¿Sí ven la diferencia de la respuesta entre Abel y Caín? Sí. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No hay nadie, Señor, más que yo. Estoy solo. No es cierto, no estás solo. No está solo. A mí me encanta el apóstol Pablo le dice a los corintios, miren, las pruebas por las que pasan no son pruebas sobrehumanas. Lo que está diciendo es, no eres el único que estás viviendo eso que estás viviendo. Hay otros que también la viven. Pero miren, además de eso le dice, pero Dios en su misericordia y por su fidelidad, así como Él permite la prueba en tu vida, así también provee la salida. Es decir, no hay una circunstancia lo suficientemente grande como para que yo pueda decir, Señor, no hay salida, no puedo salir de esta. Él provee la salida. No está solo. Y la dificultad o la circunstancia, situación por la que quizás estás viviendo, no eres el único que la está viviendo. No es así. Había un remanente que también se estaba pegando el tiro, déjenme decirlo así. Que se estaba resistiendo a no doblar sus rodillas ante Baal. Que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo afligidos. Había un remanente que se había mantenido en fe, al igual que Elías. No era el único. No eres el único. Sí. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Qué interesante. Los tres elementos fuertes, en este caso, son citados como heraldos de Dios, como mensajeros de Dios. Por ejemplo, ahí en Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 18, dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. Es decir, no sería nada extraño que Dios se volviera a manifestar con un viento que rompía los montes, o que se manifestara en un terremoto, o tal vez con fuego como a Moisés, ¿verdad? La zarza ardiente. Pero vemos cómo el profeta supo discernir. Y esto es clave, poder discernir. Sí. Si cuando oyó Elías ese silbo apacible, dice que cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Es un problema preocupante
que nosotros como hijos de Dios no podamos discernir las verdaderas manifestaciones de Dios, y esto es todo un tema. En primera instancia, no me voy a ir por ahí, pero es importante mencionarlo. En primera instancia, porque somos ignorantes de la palabra de Dios. Sí. Y esto es porque no somos diligentes en el estudio de la palabra. No leemos la palabra, no estudiamos la palabra. Pues ahí lo que diga el Bogdan acá, o que el Bogdan sí sabe, ¿verdad? No, lo que diga el pastor y lo que... Necesitamos nosotros relacionarnos con Dios a través de la palabra. Y aquí necesariamente tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Cómo va con eso? ¿Cómo estás con eso? Porque definitivamente, en cualquier circunstancia en la que te encuentres, ya sea si estás pasando por un momento de desánimo o no, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos tomar decisiones sabias, y solamente a través de la palabra es que nosotros vamos a poder discernir de manera correcta. No en cualquier manifestación, ¿verdad? Durante muchos nos fuimos con la finta, ¿verdad? Y habían ahí manifestaciones medias raras y decíamos, es Dios. Bueno, no siempre es Dios. No siempre es Dios, y no me voy a detener ahí. Pero es, de verdad, familia, es un problema preocupante. Que no leamos la palabra, que no estudiemos, que no nos, déjeme decirlo así, que no nos relacionemos con Dios a través de su palabra. Que cuando voy a la palabra para mí sea un libro más y no cause efecto en mi vida. Y no crea que en verdad esta me está hablando a mí. Sí. Hay muchos que son engañados. Hay muchos charlatanes, esa es una realidad. Milagreros. Que se venden como profetas, como hijos de Dios, como enviados, como heraldos del Señor, cuando no lo son, porque se saben 2, 3 trucos. O incluso quizá dice la misma palabra que Dios, que le fue otorgado poder al enemigo para engañar. Sí. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros podamos discernir? Mucho. Miren, déjenme les leo el concepto de discernimiento. ¿Sí? Discernimiento es una virtud o valor moral. Juicio, y esto es importante, juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. ¿Por qué hice énfasis en juicio? Porque de repente está es que nosotros no fuimos llamados a juzgar, ¿verdad? No, sí somos llamados a juzgar, no a condenar, que ese es otro asunto. Quien trae una condena es el Señor, nosotros no. Juzgar es separar. Necesito aprender a separar. Eso es discernimiento. Aprender a separar lo que me está diciendo. E incluso la misma palabra dice, ¿quién me lo está diciendo? Sí. Tengo que hacer un juicio. Eso es discernimiento. Ahora, respecto al Señor me está hablando, bueno, tengo que discernir si son los tacos de anoche o si es el Espíritu Santo quien me está hablando. ¿Me explico? O sea, tengo que entender si realmente es Dios o no. Dios, miren, familia, si Dios quiere hablarnos algo, no se la va a complicar tanto. Dios es claro en lo que nos habla. Dios es claro. Ahora, por un lado, ¿sí? Están los que podemos caer en donde pues, se fundió el foco y ya creo que tiene que ver con una cuestión espiritual, y es porque no se le ha dado mantenimiento a ese foco. Pero por otro lado está el que no cree en ninguna manifestación sobrenatural de parte del Señor. Y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque ni irnos por un lado ni irnos del otro, porque como seres humanos solemos caernos del otro lado del caballo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es importante. Entonces, a través de su palabra y la comunión con su Espíritu, bueno, necesitamos cuidar los desbalances.
Porque definitivamente Dios es un Dios sobrenatural y habla a los hombres y lo sigue haciendo y sigue interviniendo en la vida de los hombres. Lo creemos, definitivamente lo creemos, porque escrito está. ¿Sí? Pero necesitamos ser maduros en ese sentido y desarrollar nuestro discernimiento a través de nuestra relación con el Señor. Entonces dice la palabra, versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo, muchacho? Entonces vemos, ¿no?, a Elías respondiendo, ¿verdad? En cuanto lo oyó, salió, dice, deprisa al encuentro de Dios. Su alma abatida, su alma desanimada, está sedienta por escuchar la voz de Dios. Es lo que necesita. Escuchar la voz de Dios, necesita la respuesta de parte del Señor, una respuesta correcta, no lo que su corazón le está diciendo, no lo que sus pensamientos le están dictando, sino la verdad. Dice la Escritura que la suma de tus palabras son verdad. Sí. Recordemos que nuestro corazón es engañoso. Lo peor que podemos hacer, familia, cuando estamos desanimados es atender nuestro corazón. Yo te doy un consejo. Si estás molesto, entristecido, estás en un momento vulnerable, no tomes decisiones, espérate. No tomes decisiones. Porque tu corazón te puede jugar en contra. Busca consejo. Sí. Necesita escuchar la voz de Dios. Y vemos una actitud en el profeta, una actitud digna de nosotros imitar. Hay sumisión. Hay reverencia. ¿Se fijan? Dice que sale a la presencia del Señor y se tapa su rostro. Aquí nos enseñan cómo debemos de relacionarnos. Miren, a mí me llegaron a enseñar, no propiamente la congregación, maestros de la congregación, pero gente donde fui expuesto, que decía, Dios, tú te puedes relacionar con Dios hasta con groserías, no importa. Dios no se asusta con tus groserías. No, sí es cierto, Dios no se asusta con nada, se asusta. Dios no se asusta con nada. ¿A qué le puede asustar a Dios? ¿A qué le puede temer a Dios? A nada. A nosotros nos da miedo la llorona, ¿va? A Dios no le da miedo nada. Él creó todo. Y sí, no le asustan las groserías, pero Él es Dios. Y no podemos relacionarnos como se nos pegue la gana. No, mucho también de nuestra condición, la condición en la que nos encontramos es precisamente eso, de nuevo, porque no reconocemos cuál es nuestra posición. Hace muchos años yo leía acerca de una persona, no es cristiano, un psicólogo, que le preguntaban, ¿usted cómo trata la depresión? Y dice, a manera práctica, yo lo que hago es, le digo a la persona que vaya al mandado, a su posibilidad, que compre mandado, que compre algunas cosas y se vaya a la colonia más pobre de su ciudad y que regale despensas o que ayude a otros. ¿Qué es lo que está diciendo este doctor? De nuevo, no es cristiano, pero ¿qué es lo que está diciendo? Quita tus ojos de ti mismo. ¿Sí lo vemos? Quita los ojos de ti mismo. Aparta tus ojos de ti. Y cuando levantes tu mirada te vas a dar cuenta que hay gente que está viviendo quizá la misma situación o situaciones mucho más complicadas. Extiende tu mano. Sabiduría. Vemos una actitud correcta en el profeta. Su misión va a Dios. ¿Sí? Cubrió su manto, salió, se puso a la puerta. Y vemos de nuevo, ¿no?, esa pregunta insistente del versículo 9. Dios hace esa misma pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Huyes de Jezabel? ¿No soy yo acaso más poderoso que ella? Conozco tu humanidad, Elías, pero también me conoces a mí. ¿No te he mostrado suficientemente mi poder acaso? De nuevo, mi hermano, yo no sé en qué situación puedas encontrarte ahora, pero ¿no es Dios un Dios digno de confianza? ¿No es más grande Dios que nuestra situación a la cual podemos estar viviendo? ¿O ese temor que nos agobia quizá? Y bueno, vemos la respuesta, ¿verdad?, de Elías.
él volvió a dar esa misma respuesta. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Sí. La respuesta que da 2 veces Elías a Dios, a sus mismas preguntas, dan a entender que Elías no había captado del todo lo que Dios estaba preguntando. Sí. No había entendido realmente el significado del todo de esa pregunta. Sí. ¿No soy yo todopoderoso? ¿Acaso lo tengo todo en control? ¿Hay algo que pueda esparcirse de mi mano? ¿Hay algo que pueda escaparse de mi mano? No. Versículo 15 dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, regrésate por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Las órdenes que Dios le da acerca de qué es lo que debe de hacer, sí, es el hecho de que pueda él levantar su mirada, como mencionaba hace un momento, y que pueda entender que no está solo. Sí. Según las estadísticas en Estados Unidos, el 98% de los pastores que han caído tanto en adulterio como en fraude y otras cuestiones legales, pero el 98% de esos pastores tenían como común el hecho de que no tenían amigos, el hecho de que estaban solos. Sí. El 98%, ya es que ya hacen estadística de todo. Sí. No había a quien rendir cuentas. Ahora, si puedes entender esto, yo no estoy victimizando a los pastores, ¿eh? O sea, no estoy diciendo, ay, pobrecito el pastor. No, ni al caso. Estoy hablando de la importancia de entender que no estamos solos y que no debemos de caminar en soledad. Y quizás sí te van a defraudar. Es más, no quizá, sí te van a defraudar. Sí te van a quedar mal. Sí te van a lastimar. Pero tú también lo vas a hacer. Tú también vas a lastimar. Tú también vas a defraudar. Tú también vas a quedar mal. Porque eres humano. Al igual que todos los demás. Mira, echa un vistazo así. Todos se equivocan. Todos. Todos. No hay uno bueno. No habemos. ¿Sí? Todos, aun cuando tengamos la mejor intención, vamos a errar. En el matrimonio, una de las cosas que debemos de entender es eso, que aun cuando tu esposo, aun cuando se ve todo lindo y buena onda y todo ungido por el Señor y un hombre comprometido y apasionado por la obra, ¿sí?, te va a fallar tarde o temprano, y viceversa. Te va a fallar. Por eso es que nuestra esperanza de vida no puede ser una persona. No puede ser mi esposa, no puede ser mi esposo, no pueden ser mis hijos, no pueden ser mis padres, no pueden ser mis hermanos, no puede ser el pastor, no puede ser la iglesia. No, porque todo es falible. Mi esperanza, mi corazón debe de estar depositado a los pies de mi Señor, el cual es perfecto y es el único bueno. Y no hay nadie como Él, y Él no falla, y Él no miente, y Él no se equivoca, y en Él hay seguridad y hay refugio. Solo Él puede ayudarme, solo en Él puede estar mi confianza, nada más. De allí en fuera, si nuestro corazón está pisoteado, deprimido, lo que sea, bueno, en gran medida es parte de nuestra responsabilidad, porque hemos expuesto nuestro corazón a ídolos que no merecen que tengan nuestro corazón.
¿Lo vemos? Es idolatría, familia. Ahora, no digo que nuestra humanidad no duela cuando pueda haber alguna traición, alguna situación que nos lastime. No estamos exentos ninguno. Pero al final es nuestra responsabilidad el cómo resolucionar. ¿Cómo avanzo? ¿Sí lo vemos? La mayoría de los jóvenes en el mundo, 18, 19, de 20 años para atrás, miren, esto es un dato real, ¿sí? Estuve un tiempo, la mayoría conoce, estuve un tiempo trabajando en un restaurante y la mayoría de los muchachos que trabajaban conmigo eran jovencitos de 20 años. La mayoría de ellos tomando chochos, antidepresivos, cortados. No, había uno muy particular que fue el que duró más con nosotros, pero la mayoría de ellos con problemas de depresión, de identidad, es que no me aman, no me quieren, no. Ahora, por un lado, como adultos debemos de responsabilizarnos en cuanto a nuestra negligencia, pero hemos de entender que mucho tiene que ver esta ideología, esta filosofía de vida de tú eres el centro. ¿Lo vemos? No aquí, familia. No eres el centro. Dile al que está a un lado, no eres el centro. No eres el centro. No se trata de ti, se trata de Él. No se trata de ti, se trata de Él. Y miren, y entre mayor entendamos que mi vida no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con Él, más pleno seré. Me decepcionaré menos. Esa es la realidad. ¿Qué hay de bueno en mí? ¿Qué hay de bueno en ti? Yo soy buenísimo para las canicas. Y ahora, no quiero que nos vayamos al otro lado, en donde el pastor dice que somos una llaga podrida, ¿verdad? Un gusano. Y no estoy hablando de eso, por supuesto. Familia, somos dignificados en Él. Él nos amó y eso nos basta. Puso su vida en nosotros. Nos hizo parte de su familia, de su pueblo. Nos tomó por hijos y ahora Él es nuestro Padre y busca relacionarse con nosotros todo el tiempo y hablar a nuestro corazón y no es indiferente a nuestra situación. ¿Lo vemos? Dios trató con Elías, no lo desechó, no lo dejó en la cueva, no dijo, bueno, sabes que mira, ni porque te muestro mi poder, ahí te le echas, Elías. No, fue allá, proveyó, trató con él, trató con su corazón y le hizo entender cuál era su condición, porque así es Dios, así Dios nos ama. Qué bueno es Él, ¿verdad? Qué bueno es Él. Sí. Elías expone la soledad que hay en su corazón. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Más de una vez le dice al Señor, estoy solo, no queda nadie, no hay colaboradores en tu obra, Señor. Los fieles murieron en batalla, otros muchos quedaron en el camino. Y Dios le da una promesa respecto a esta angustia de su corazón. Seguramente Elías sintió un aire fresco, ¿verdad? Al escuchar a Dios de su propia boca, le dijo que Él sostendría a esos 7,000 fieles. No está solo. No está solo. En primera instancia, Dios le hizo ver a Elías que Él mismo estaba con él, que no lo iba a dejar. Y esa es la promesa que tenemos nosotros. ¿Se acuerdan las palabras de despedida de Jesús a sus discípulos? En el mundo van a tener aflicción. Eso es garantía. Es garantía. En el mundo tendréis aflicción. Pero confíen. Yo he vencido al mundo. No es mayor el mundo que yo. Confíen en mí. Sí, confíen en mí. Siempre es muy satisfactorio saber que hay personas que Dios afirma por su gracia, ¿verdad? Decir, mira, tú también estás batallando con esto. Mira, tú también luchas con esta situación. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo lo estás tratando? No, pues yo lo trato así y así. Ok. Bueno, y ahí es donde viene ese retroalimentar. Y
ese crecimiento, ¿verdad? El ser sensibles unos a otros. Siempre es muy satisfactorio, saber que hay otras personas que están viviendo cosas similares a las nuestras y que Dios los está firmando por su gracia, que juntamente con nosotros colaboran en su obra. Es parte. Conclusión. Yo le puse ya la conclusión: cuando Dios susurra, también es Dios. A veces nosotros queremos que Dios se manifieste de una manera estruendosa en nuestra vida. Sí, no, ¿verdad? Pero a veces Dios quiere que simplemente prestemos atención y que aún en medio del ruido y en medio de todo lo que está pasando alrededor, podamos identificar su presencia en ese silbo apacible. Ahí es donde está Dios, dando lo que necesitamos. Quizá no vamos a encontrar lo que queremos ni lo que pedimos, pero sí lo que necesitamos. Y ahí está. Y quizás queremos que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Y consuma nuestra angustia. Pero a veces no será así. En este caso, Elías no necesitaba otro monte Carmelo. No necesitaba fuego, ni terremotos, ni viento que desgaje peñas. Necesitaba escuchar de nuevo la voz del Dios que le había llamado. Sí. Entonces, esta historia nos muestra que aún los siervos más usados, más fieles, más llenos de celo por el Señor, pueden quebrarse. Está bien quebrarse. Está bien desmoronarse. Está bien reconocer que somos frágiles. No es pecado. No es pecado decirle al Señor: yo no puedo, Señor, ya. Me cansé. Me rindo. Muchas veces no lo permitimos. Y mire, y no quiero hacer un ejercicio de psicología. No. Pero es una realidad. Muchas veces no nos los permitimos. Porque decimos: no, ¿cómo? Si soy cristiano, ¿verdad? Y soy servidor y toco una alabanza y soy pastor. No. Tenemos que ser honestos. Y tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, esta es mi condición. Ya no puedo. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice al Señor: Señor, quítame la vida porque yo no puedo con este pueblo? ¿Se acuerdan? Fue una expresión similar. Le dijo: Señor, este pueblo que me has mandado, dice, ¿por qué me has castigado así? ¿Por qué me has castigado así, Señor? Mejor mátame. Y Dios le da instrucción. No está mal sentirse así. No está mal quebrarse. No es pecado. Y yo espero que encuentres alivio en esto. Si en algún momento te sientes vulnerable, está bien. El asunto es la resolución en el corazón. Sí. El asunto es a dónde estás llevando tu corazón. Porque Elías tuvo el suficientemente discernimiento para poder encontrar o hallar al Señor en ese silbo apacible. Ahí es donde nosotros podemos atorarnos. Y ya sea quedarnos en la cueva o salir anticipadamente. Y no vamos a hallar a Dios. Y no sé usted, pero a mí me ha pasado mucho en que creo que es Dios. Y no es Dios, soy yo. Son mis ganas, son mis formas. Y me equivoco. Pero Dios es bueno. Y Dios me lleva y me habla y me dice: necesitas aprender a escuchar mi voz. Sí. Definitivamente Dios no nos quiere en la cueva, pero debemos de saber identificar cuándo es Dios. Sí.
Ahora, Dios no siempre repetirá la misma forma, ¿no? Pero siempre afirmará su fidelidad. Elías descubrió que no estaba solo, Dios estaba con él, había un remanente fiel. Bueno, quizás tú también debes de salir de tu cueva, discernir la voz de parte de Dios, esa voz apacible, y volver al camino. Dios nos nutre, nos confronta, nos anima, pero luego nos envía nuevamente. Síguele, como un buen papá, ¿verdad? Levántate, ven para acá para levantarte. Se cayó nuestro hijo, ven para sacudirte. Avánzale. Me duele mucho, papá. A ver, no estás quebrado, ¿no? Ok, pues no hay más que hacer, hijo. Camínale, hay que avanzar. ¿Sí? Y así es con el Señor. Y muchas veces el Señor sí nos consuela, nos lava, nos limpia, ¿verdad? Y duele. Pero Dios no quiere que quedamos ahí. Levántate, avanza, sal de la cueva. La palabra que el Señor le dijo a Elías fue: levántate, porque el largo camino te resta. Qué bendición que Dios te diga eso, ¿no? Levántate, porque el largo camino te resta. Habla de propósito, habla de destino, y habla de que no me voy a morir pronto. Aunque tengas ganas, Elías, todavía no te vas a morir. No es tu tiempo, es en mi tiempo, dice el Señor. ¿Sí? Vamos a orar. Déjame te leo esta última frase que escribe aquí. El silbo apacible fue la muestra más tierna de un Dios que restaura al cansado, que no apaga la mecha humeante ni quebranta la caña cascada. Hoy el Señor te vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí? Y luego susurra: levántate, no estás solo, aún hay camino por recorrer. Señor, muchísimas gracias. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Porque aún en nuestra fragilidad y nuestra humanidad, Señor, tú tratas con nosotros. Y no te desesperas, Señor, ni nos desechas. No actúas apresuradamente, Señor, trayendo un juicio a nuestra vida, sino eres paciente, Señor, eres tierno. Y así como lo fuiste con Elías, lo has hecho con nosotros. Nos tratas, nos exhortas, nos corriges y nos llevas de nuevo al redil, Señor, al destino al cual fuimos llamados. Eso solo tú lo puedes hacer, Señor. Eso es imposible para nosotros, humanamente hablando. Eso no lo podemos hacer nosotros. Eso no tiene que ver con ganas, no tiene que ver con fuerzas, no tiene con levantarnos y decir: ahora sí le voy a echar ganas. Eso tiene que ver contigo, Señor. Es algo que solamente tú puedes hacer en nosotros. Y yo oro, Señor, para que esa sea una realidad en cada uno de mis hermanos, Señor, que pueda entender que se trata de ti. Que no se trata de las ganas que podamos echarle, que ciertamente hay una responsabilidad, Señor, pero cuando aún depositamos la confianza en nosotros mismos, tarde o temprano nos vamos a desgastar, Señor, nos vamos a cansar y nos vamos a desilusionar y quizá vamos a volver a la misma situación en donde estábamos. Sin embargo, tú nos quieres llevar a la confianza total en ti, a lo que tú haces, a tu obra. Ayúdanos a entender, Señor. Solo tu Espíritu Santo nos los puede revelar y solo tu Espíritu Santo es quien nos los puede dejar claro, Señor, delante de nuestros ojos. Padre, por otro lado, yo quiero orar por aquellos que se sienten desanimados y quizás están pasando alguna situación difícil por alguna circunstancia, Señor, ya sea de salud, alguna pérdida, o algo propio, no lo sé, tú lo sabes, Señor. Pero de igual manera ruego para que seas tú obrando en sus vidas, Señor. Que así como Elías identificó que su necesidad estaba en ti y esperó, Señor, hasta tu manifestación,
así también, Señor, encuentres en nosotros ese entendimiento de esperar en ti, esperar el momento preciso, Señor, para recibir instrucción y ser obedientes a lo que tú nos estás llamando. Líbranos de ser indiferentes, Señor, a lo que tú quieres hacer con nosotros. Líbranos de mantenernos, Señor, en un estado alejado, Señor, en donde ni siquiera podemos discernir tu voz, tus palabras, o en donde quizá ni siquiera, Señor, hemos entendido para dónde hemos sido llamados o qué es lo que estamos haciendo. Tu palabra es clara, Señor, y todo aquel que ha sido salvado, lo ha salvado con un propósito, Señor. Y dice tu palabra, según el apóstol Pedro, que fuimos tomados de las tinieblas y nos has llevado a tu luz admirable, precisamente para que anunciemos tus virtudes, para que hablemos de ti. Todos tenemos un llamado y un propósito, todos. Señor, aléjanos de ese pensamiento que el ser cristiano tiene que ver con venir a la iglesia y quedarse sentado. Aléjanos de ese pensamiento, Señor. Y llévanos a entender que tiene que ver con una relación contigo a través de tu palabra, Señor, y siendo congruentes con nuestra vida, empezando por casa y por quienes nos rodean. Por favor, Señor, ayúdanos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a mi hermano, si desea ponerse de pie, que terminamos este tiempo con este canto y lo hagamos una oración en nuestro corazón. Vamos a decirle a Él: si el desaliento toca mi puerta y tú me afirmas con tus promesas, yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz, dile. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Vamos a decirle una vez más a Él: tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Descansamos en tu gracia, Señor, en tu perfecto amor, en lo perfecto que eres tú, Señor, en que tú tienes todo en tu mano. Nada se escapa, Señor, nada puede escaparse de ti. Gracias por tu palabra, gracias por confrontarnos, gracias por hablarnos tan claramente. Te bendecimos y te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, mis hermanos, pues podemos irnos, no salgan corriendo. Que Dios los bendiga.